Jaime Delgado, presidente de ASPEC, está con nosotros para contarnos qué es finalmente lo más importante que el anteproyecto del Código de Consumo enviado por el Ejecutivo al Congreso incluye en favor del consumidor. ¿Cuáles son las modificaciones que se han hecho o aportes que se han hecho? ¿Qué hay de nuevo? Gracias por estar con nosotros, señor Delgado. ¿Qué tal, Jimena? ¿Cómo estás? ¿Qué es lo más importante? ¿Por dónde partimos? Yo creo que en primer lugar que se han corregido muchas cosas de esta versión que teníamos del proyecto preparado por esta comisión revisora, ¿no? Y esto gracias a los aportes que hicimos al Poder Ejecutivo. Yo creo que muchas cosas se han corregido y hay que destacarlas, ¿no? Por ejemplo, en el proyecto anterior se hablaba de que el Estado actuaba de manera subsidiaria en materia de protección al consumidor. Y eso era un absurdo, porque la subsidiariedad del Estado se refiere en la Constitución a la actividad empresarial, no al ejercicio de la potestad reguladora y fiscalizadora y defensa de los derechos humanos, como es los derechos del consumidor. Eso se ha corregido y más bien se consigna que el Estado actúa de manera permanente, pues, y hay una actividad mucho más intensa descrita en el Código, ¿no? Por otro lado, ya no solo se habla de que la finalidad del código es equiparar la simetría de información, sino que se habla más de el rol del Estado en una política más enérgica de protección al consumidor. En materia, por ejemplo, de información sobre alimentos, prácticamente se ha restituido la versión original del código que establecía la obligación de etiquetar los productos transgénicos, el porcentaje de grasas trans en los alimentos, la indicación del porcentaje de los principales ingredientes del producto, la indicación de las sustancias alergénicas que puedan contener los productos. Todo esto se ha restituido y creo para bien de los consumidores. Además, ayer estuvimos en el Congreso de la República en una sesión convocada por la congresista Alda Lazo y junto con representantes de la Sociedad Nacional de Industrias, y quedó en evidencia pues de que realmente aquí el derecho de la información prima sobre el tema, por ejemplo, de etiquetado de los transgénicos, ¿no? Porque aquí no se discute si el transgénico es bueno o es malo. Oye, pero deja que la gente tome sus propias decisiones. Claro. Lo que decía ayer el señor Pedro Leche era que no quería que la gente, al ver la T de transgénicos, pensara que es algo necesariamente malo. Yo no veo por qué la gente tendría que hacer esa vinculación, porque cuando uno ve azúcar, ve grasa, ve porcentaje de grasa trans, de grasa saturada, por ejemplo. Y estamos en una campaña permanente diciéndole a la gente, oye, ten cuidado, no consumas en exceso estos productos, y la gente sigue consumiendo. O sea, no fumen, siguen fumando. Así es, pero que el consumidor tome sus propias decisiones. O sea, no es nadie un industrial o un funcionario público para decir, no, te vamos a ocultar esa información porque tú no tienes derecho a saberlo. A lo que decía el señor von Vendemeyer, que entrevistamos hace un rato, perdón, el señor Ricardo Briceño, usted no había llegado todavía al canal, pero dijo lo siguiente: pero ¿qué pasa con el pollo, la vaca o cualquier animal en Europa, por ejemplo, donde sí se permiten las semillas transgénicas, donde este animal come una planta, ¿no?, producida con semillas transgénicas? La leche de este animal se exporta a Perú y Chocolates Elena, por ejemplo, hace chocolates con, o cualquier marca, no voy a mencionar a nadie en específico, pero cualquier compañía que produce chocolates en el Perú produce chocolates con esta leche de esta vaca que consumió un producto transgénico. Pero fíjate, también habría que ponerlo en el rotulado, se preguntaba el señor Briceño. Yo creo que se está generalizando, ¿no? O sea, y esta es parte de la estrategia de un sector que dice, pero si ya todo es transgénico, ¿para qué nos vamos a preocupar de esto? Pero, y yo le decía, para eso existe la trazabilidad también. Y eso no es así, porque realmente en el mundo se producen fundamentalmente dos tipos de productos transgénicos: la soya y el maíz. Entonces, los productos de soya, como es el aceite y otros derivados, probablemente tengan transgénicos, pero el que compra esa soya para producirla sabe perfectamente de dónde la compra y está en condiciones de decirle a su proveedor, oye, mira, tú me estás vendiendo soya transgénica o no, demuéstramelo. Entonces, él contará con esa información y la trasladará a los consumidores. La famosa trazabilidad de la que hablábamos. Bueno, el artículo entonces 39, que creo que es el subcapítulo 2 de los transgénicos, el que se refiere a los transgénicos, es el capítulo 39 el que finalmente hace esa modificación.
para seguir enterándonos de las modificaciones. Otras cosas positivas, sí. Centrales de riesgo. Es que las centrales de riesgo también se ha restituido lo que fue la propuesta inicial, en el sentido de que las centrales de riesgo tienen que comunicarte cuando estás siendo tú reportada como morosa, porque actualmente el último en enterarse que está siendo reportado es el propio usuario. Cuando le niegan la tarjeta. Así es. Oye, que yo estoy reportado. Sí, hace 2 años estás reportado. ¿Y cómo? ¿Por quién? Pero si yo no debo nada a nadie. ¿Qué? ¿Tal banco? Pero si yo no le debo nada al banco, me reportó indebidamente. Entonces ahora las centrales de riesgo tendrán que decir, ¿sabes qué? Tú estás siendo reportado por tal empresa, por tal deuda. Y tú tendrás derecho a defenderte. O si finalmente decir, oye, ¿sabes qué? Tendré que pagar mi deuda. Pero eso es a partir de la vigencia, de la entrada en vigencia de la ley. Por ¿Qué supuesto. pasa con aquellas personas que ya fueron reportadas a las centrales de riesgo y no fueron debidamente informadas? Estas personas tienen derecho a hacer consultas gratuitas a las centrales de riesgo. Antes, hasta ahora la norma dice 1 vez al año, se ha establecido que sean 2 veces al año, de manera gratuita. En realidad la propuesta inicial fue que cuando tú quisieras hacerlo, porque la gente tampoco no está tan ocioso de decir toda la semana, así, oye, estoy reportado, estoy reportado, estoy reportado. ¿Alguna vez has consultado? Probablemente 1 o 2 veces en tu vida. Entonces no tendría que haber una limitación, pero finalmente la ley ha puesto el proyecto 2 veces al año y me parece razonable. También se ha consignado la obligación del acreedor, así como te reportó como moroso, si tú ya cancelaste la obligación, tiene la obligación de inmediatamente comunicar. ¿Sabe qué? Ya me pagó la deuda este señor, así que levanten esa información. Tan rápido como llegó. Es responsabilidad de él. Actualmente no es así, te traslada la responsabilidad a ti para que tú hagas tu trámite pagando derechos y demorándote y haciendo todas las gestiones para que te levanten la información después de 2 o 3 meses. Entonces, esto creo que es muy importante para los consumidores. Y finalmente, algo de lo que se ha logrado también es que cuando tú cancelas una obligación, tienes derecho a exigir un comprobante de extinción de la deuda. Y esto es súper importante porque a veces la gente cancela una tarjeta y ya, dime que no te debo nada. Sí, ya señor, no hay problema, me pagas todo. A los 2 meses le salen con que habían cancelado la deuda, pero habían quedado 15 centavos. Y que esos 15 centavos han generado intereses, más cargos, más portes, más comisiones, entonces son 30 soles. Oye, pero ya yo cancelé la deuda, no sé, si no pagas va a seguir incrementándose eso. El consumidor tendrá derecho ahora que si yo cancelé una deuda, me den una constancia de no adeudo. Y si me dan la constancia de no adeudo, no podrán decirme después de 5 años, ¿sabes qué? Resulta que tú estabas debiendo plata, ¿eh? Claro. O sabes que tú no me pagaste. Eso es muy importante. Otra pregunta, y esto en referencia a los productos que se compran. Cuando uno no le satisface el producto, no funciona, ¿tiene ahora el consumidor derecho a la devolución del dinero? Sí, en realidad siempre lo ha tenido, ¿no? No, claro. Siempre lo ha tenido en la medida que el producto es defectuoso, el producto tiene una falla, en fin. Lo que se está haciendo ahora es un sistema, tú sabes que habíamos planteado 2 cosas, el libro de reclamación y el arbitraje. Entonces, el libro de reclamación en la versión revisada se dijo, es voluntario. Si es voluntario, ninguna empresa lo va a poner. Bueno, ahora se ha corregido eso, se ha determinado que el libro de reclamaciones es obligatorio en todo establecimiento. Y eso va a ser un mecanismo súper eficiente porque es disuasivo. No se van a incrementar las quejas, por el contrario, se van a reducir, porque los empresarios van a saber que si teniendo la oportunidad de corregir esa situación, esa queja, no lo hacen, esto puede derivar en una sanción. Entonces ellos van a ser los más interesados en evitar que el consumidor coja el libro de quejas y presente y deje sentado su reclamo. ¿Y qué falta? Así como se han corregido varias cosas, yo creo que por la premura de tiempo y el Ejecutivo ha querido mandar el proyecto, se han ido algunas cosas que yo creo que deberían corregirse. Fíjate, por ejemplo, se dice sobre el redondeo de precios. El redondeo de precios a favor nunca debe ser si no es a favor del consumidor. Pero ahora se ha puesto una cláusula por ahí que dice, salvo que éste haya manifestado expresamente su aceptación. O sea, y como los contratos, la mayoría de contratos en el país son contratos por adhesión, entonces finalmente las empresas te van a decir... Para terminar, por favor, porque ya se nos acabó el tiempo. Corregir varias cosas respecto de asociaciones de consumidores. Creo que se han puesto una serie de cortapisas, limitaciones, que hay que corregirlas, porque hay una contradicción, ¿no? Porque por un lado se dice hay que fomentar las organizaciones de consumidores, hay que animarlas, hay que alentarlas, pero por otro lado se han restringido derechos y posibilidades. Gracias, señor Delgado. Qué pena que el tráfico evitó que tuviera más tiempo con nosotros en el programa. Muy amable. Gracias por estar con nosotros. Jaime Delgado, presidente de ASPEC, ha estado con nosotros esta mañana.